Le digo que ponga más atrás la cámara porque me asusta y luego ya se perdieran las palabras. Hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con todos, con la iglesia en este lugar y en todos los lugares a donde llega la palabra del Señor por este medio. Que Dios los bendiga, que reciban bendición de Dios y bendición de las iglesias, de los diferentes lugares donde se reúnen los hermanos, los hijos de Dios para estudiar y para recibir las bendiciones del Señor. Les pido ahora sus Biblias en el Salmo 23. Vamos a leer lo leemos alternadamente. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Cuando somos ungidos con el Espíritu de Dios, dice: ungiste mi cabeza con aceite y mi copa, o sea, mi vida está rebosando, no está debilitado mi espíritu, no está a medias, sino está rebosando. Nuestro vaso está lleno. Y dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice la palabra que este espíritu que hemos recibido nos alimenta, y dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El rey David fue uno de los hombres que con más frecuencia anduvo cerca de la muerte, que padeció por enemigos que lo perseguían. Sin embargo, él nunca tuvo ese temor o ese desmayo, sino que dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jehová es mi pastor, dice la palabra. Y no tenemos ese sentir de una oveja o de un rebaño de ovejas, tal vez para poder dimensionar la necesidad de un pastor, pero las ovejas es muy visible, es muy tangible como los animalitos, un rebaño de ovejas necesitan a su pastor. Si no, se pierden o se sentirían inseguras. Pero nosotros debemos, a través de ese espíritu que Dios nos ha dado, sentir también la necesidad de ese pastor. Pero nosotros podemos estar seguros que tenemos un pastor, y ese pastor es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo.
y ahí está. Y resucitó de los muertos, está a la diestra de Dios, está esperando el momento de regresar a este mundo. Muchas cosas estamos mirando en nuestros días que solamente son pues señas de que el tiempo se cumple, que la palabra de Dios, así como se cumplió en los días de el profeta Ezequiel, que narra aquí que vendría una destrucción para Israel, también en este tiempo vendrá una destrucción para el mundo, que tendrá que enfrentar las consecuencias de su idolatría, de su incredulidad, porque hay mucha incredulidad en nuestros días, y esa incredulidad se manifiesta de muchas maneras en el hombre. Se manifiesta en malicia, en agresividad, en egoísmo, en ambición, en atropello. Pero nosotros en medio de este campo, ¿verdad? Tenemos un pastor que siempre va a estar por nosotros y solamente hay que buscarlo y refugiarnos en sus brazos. El Señor, hermanos, siempre Él demostró ser precisamente el buen pastor. En San Juan capítulo 10, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, Él dice en el verso 11, yo soy el buen pastor. ¿Cómo se dirige el Señor? ¿En qué sentido? ¿Qué ejemplos usa Él para dirigirse al pueblo, a su pueblo? Dándoles una seguridad. Pareciera que estos versos son simples, pero su contenido es muy grande. Yo soy el buen pastor, les dijo, y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué se dirigió así el Señor, verdad? Como un pastor. Él se tipificó como un pastor y a los creyentes, al pueblo, como las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, debemos tener esa seguridad porque Él, en estas palabras, Él nos infunde confianza, seguridad. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué corresponde a nosotros? Poner nuestra confianza en ese pastor. Si Él es nuestro pastor, estemos seguros que Él nos va a cuidar. Y siempre, en todos los momentos en que el Señor anduvo con sus discípulos, Él los cuidó. Él no solamente anduvo con ellos y no solamente les anduvo predicando del reino, sino también los cuidó. Como cuando estaba aquel barco por hundirse en medio de la tempestad, ¿acaso
¿Acaso el Señor no los cuidó y calmó la tempestad? Sí, el Señor los cuidó, y el Señor cuidó a Pedro cuando Pedro se estaba hundiendo. Tal vez, de algunas maneras, y muchas veces nosotros podemos estarnos hundiendo en medio de estas aguas, de este mar que es el mundo, de estas situaciones, pero el Señor nos da la mano y nos levanta cuando nos asimos de Él, ¿verdad? Nos aferramos a Él. Él es el buen pastor. Y dice que Él nos amó. Vamos a ver aquí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Cuando el Señor está orando, dice el verso 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué oraba el Señor? ¿Qué pedía el Señor? Él rogaba por nosotros. Y nosotros debemos igual pedirle a Dios. Dios ruega por nosotros. Dios ruega por nosotros. Y luego dice el verso 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino al hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces no solamente predicaba, enseñaba, sino también cuidaba a su pueblo, a sus discípulos, a sus ovejas. Él era el buen pastor, Él fue el buen pastor, que su vida da por las ovejas, y su vida dio por las ovejas al final. Y dice, y ninguno de ellos, dice, se perdió. En esta oración, Él dice, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Dios nos dio con Él. Como cuando uno le da a guardar algo a alguien, guárdame esto y no lo pierdas. Te lo encargo. Y así Dios, todas esas ovejas, Dios se las dio a su Hijo. ¿Y su Hijo qué hizo? ¿Las perdió o las guardó? Y las defendió y los amó, dice, hasta el fin. El día que se acercaba la hora de que fuera traicionado, allá en San Juan capítulo 13, el verso 1, dice que él sabía que se acercaba su hora. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, en el verso 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amónos hasta ¿dónde? Hasta el fin. Amónos hasta el fin. Y se los demostró y les lavó los pies. Y él era un rey, el Hijo de Dios, el Hijo de David, a quien le pertenece el trono de David. Y él le lavó los pies a sus discípulos. Y dice, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a ver un ejemplo en San Juan capítulo 18.
después de que él instituyó esta ceremonia de lavarle los pies a los que amaba. Porque ¿quién de nosotros aquí, hermanos, no le lavarían los pies a sus hermanos o a sus hermanas? ¿Quién no quiere? ¿Quién rechazaría lavarle los pies a un hermano o a una hermana? ¿Alguien? Todos lo haríamos porque todos sabemos que tenemos el suficiente amor que el Señor nos dio, que tenemos el amor de Dios en nosotros y que así como el Señor nos amó a nosotros, así también nosotros debemos amarnos hasta el fin. Y ese fin para mí no es solamente hasta que uno ya, lo último de nuestra vida, sino un amor infinito, que debe ser siempre así. Amarnos o lavarnos los pies de muchas maneras, ¿verdad? Tanto físicamente como en muchas maneras. En este pasaje que habla el Señor cuando Él iba a ser apresado, aquí en el Evangelio de San Juan, en 18, vamos a leer del verso primero y me gustaría que lo leyéramos igual, un verso y un verso, hasta el verso 6. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo: yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Miremos bien este relato, como dice: tan pronto él contestó y les dijo: yo soy, con tal autoridad, yo soy. ¿Y qué pasó con los que lo buscaban? Cayeron en tierra, retrocedieron, cayeron en tierra, no soportaron tal vez todo el hecho, no solamente la presencia de aquel santo, sino la maldad que iban a hacer, lo que iban a hacer, y todo eso los fulminó. Era noche, no había luz eléctrica como la que tenemos hoy. Iban con linternas, iban con antorchas a buscarlo, con los sacerdotes, dice, los principales, los alguaciles, y de los principales sacerdotes y de los fariseos. Y fueron ahí con linternas y con armas, con antorchas a prenderlo. Entonces el Señor le dice: ¿a quién buscáis? Y cuando le dicen, ¿verdad?, a Jesús Nazareno, y él les dice: yo soy, retroceden y caen. Después el verso 7 dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. El verso 8 dice: respondiendo Jesús
os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Léanlo en su versión, como dice el verso 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. Miren, todavía en ese momento, tal vez cualquier otra persona, viéndose rodeada de peligro, en medio de una situación así, en lugar de haber dicho, hubiera dicho, no me dejen, acompáñenme, estén conmigo. Sin embargo, él ahí enfrentó su carácter otra vez, de amor y de defensor y de buen pastor. Dice, pues si me buscáis a mí, dice, pues dejen ir a estos, porque ahí estaba con quién, con sus discípulos. Porque dice el verso primero de este capítulo que allí se reunía el Señor con sus discípulos. Y ahí fueron sus discípulos esa noche con Él. Y Él enfrentó esa situación y dijo, como decimos ahora, o como solemos algunas veces decir, bueno, pues lo que quieras con Él, pues conmigo. O lo que quieras con ellos, conmigo, o conmigo, lo que quieras conmigo, pero con ellos no te metas. Y esta fue la reacción del Señor Jesús en ese momento. Imaginemos qué carácter tuvo el Señor ahí para decir, pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos. Y entonces lo agarraron y los demás discípulos pues se fueron, se esparcieron. Y dice el verso 9, dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, a ninguno perdí. Lean por favor otra vez el verso 8 y el verso 9, como dice. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Ninguno perdió. El buen pastor, él confirmó siempre hasta el fin ser el buen pastor. Y por eso dice, antes de la fiesta de la Pascua, él sabía que ya su momento había llegado, dice, para que pasase de este mundo al Padre. Pero él ya había orado y ya le había dicho, Padre, a los que tú me has dado, guárdalos por tu nombre. Entonces el Señor sigue siendo el buen pastor, Él sigue intercediendo por sus hijos, por nosotros. Y sabemos bien el tiempo tan complicado en que vivimos hoy. Y no nada más en nuestro país, en muchos, en el mundo. Y no alcanzamos a entender porque no lo vivimos, pero en otros países hay situaciones muy tremendas. Sin embargo, hermanos, como hijos de Dios, otra vez, siempre debe haber en nosotros la convicción de que no estamos solos, de que no somos ovejas descarriadas, sino que tenemos un pastor al que tenemos que obedecer. Y las ovejas que conocen a su pastor, ¿oyen su voz o no la oyen? Sí, lo conocen y lo oyen y siguen su voz. Y nosotros si tenemos un pastor, ¿alcanzamos a oír su voz? ¿Ustedes qué dicen? ¿En dónde la oímos? Aquí en la palabra está escrita su voz, en nuestros corazones está escrita su voz, y seguimos con Él. Y dice el apóstol Pablo, y muramos o vivamos y muramos, de Él somos. ¿O no dice así la palabra? Sí. ¿O no hay un verso así en la Biblia que diga así? Sí dice, y vivamos y muramos, de Él somos.
Entonces aquí estamos guardados, y en el sepulcro todos los hijos de Dios están guardados también. Pero debemos aferrarnos a ese pastor. Ahorita que tenemos vida, ahorita que podemos, tenemos que ser, hermanos, fieles ovejas del Señor. Como David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, dice, se hará yacer. Junto a aguas de reposo, confortará mi alma, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta seguridad de que Él es ese buen pastor, no solamente Él lo dijo, Él lo vivió, Él lo actuó, y hasta el final, en este ejemplo, cuando Él dice, pues si es conmigo, déjenlos ir a ellos. Y se los dijo muy claramente ahí, ¿verdad? Otra vez, si analizamos este pasaje, tal vez cualquier otra persona encontrándonos en una situación así, ¿verdad?, donde estén nuestros amigos y vienen a querer agredirnos o eso, pues a lo mejor decimos, no, pues no se vayan, defiéndanme o acompáñenme, o ¿verdad?, o no me dejen solo. No, el Señor, Él dijo ahí, Él enfrentó la situación, Él dijo, lo que quieran, si vienen por mí, pues vengan por mí, pero déjenlos ir a ellos. Son ejemplos muy grandes que debemos analizar y que debemos tratar como de practicar, como de utilizar en situaciones en las que a veces no nos damos cuenta. Que tal vez siempre queremos que nos defiendan de cualquier cosa, a veces ni nos damos cuenta de qué. Pero en lugar de eso debemos ser defensores, apoyadores. Hablábamos la otra vez de no llorar, no llorar. En lugar de llorar hay que tener fe y hay que ser amigos. Hay un verso en el Salmo 18:24 que deseo que leamos también. Salmo 18:24, ¿cómo dice? Lo leemos todos. ¿Cómo dice, hermanos? Favórame pues, Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de tus ojos. ¿Es el Salmo qué? 18:24. Bueno, no es el verso el verso que yo les quiero decir es uno que dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Ahora, el Señor tuvo amigos, quiso tener amigos. Es Proverbios 18. El hombre que tiene amigos ha de mostrar amigos y amigo hay más uno que un hermano. Gracias, hermanita. ¿Cuál es la cita? Proverbios 18:24. Proverbios. En lugar de Salmo es Proverbios. Gracias, muchas gracias. El hombre que tiene amigos, ¿cómo debe mostrarse? Amigos. Y un amigo, ¿qué hace por su amigo? Lo defiende, ¿verdad? Lo cuida, lo ama. Y el Señor fue amigo y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso dice ya el salmista en su analogía, en su
su conocimiento de ese pastor por medio del Espíritu de Dios que tenía, él decía, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Tendría fe David? Sí. Dice, yo no me voy a conformar, dice, hasta que despertare a tu semejanza. Nosotros vamos en ese, Dios nos ha dado esta vida para conocer la gracia de Dios y ser salvos. Y cuando llegue el momento de que Dios nos recoja, tenemos que irnos con esa confianza. Es el proceso. Es el proceso para poder ver un día la gloria de Dios a través de su Hijo, otra vez el Señor Jesucristo. Yo sí quiero ver al Señor Jesucristo como es. Yo no lo vi allá cuando resucitó de los muertos. ¿Ustedes lo vieron? No, pero la Escritura dice, y los que lo vieron, pues bienaventurados, pero dice más bienaventurados, los que no vieron y creyeron. Así que hermanos, vivamos en esa confianza, continuemos en esa confianza. Y en este tiempo tan complicado otra vez, siempre oremos. La hermana me mandaba un mensaje, decía, casi nadie ora o casi no oramos, pero debemos siempre orar. Por ahí otra hermanita me decía de meditar. Bueno, también meditar es como orar. Pero por ejemplo el rey David, él siempre oraba, y nosotros también debemos usar este salmo y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salimos de nuestras casas todos los días, en las mañanas, iniciamos nuestras labores y nuestra oración debe estar ahí. Pero tener siempre en cuenta que no estamos solos, tenemos un pastor que nos cuida. Nada más, no nos descarriemos, como hay ovejas descarriadas, ¿verdad? Pero estemos dentro del redil y el Señor nos cuida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quieren que leamos otra vez este salmo y con eso terminamos? Salmo capítulo 23, y que el Señor nos cuide siempre. Es el Salmo 23. Otra vez un verso y un verso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará ser, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, Dios bendiga su palabra. Nos ponemos de pie para orar.